revolución. Mi gente se levanta al tiempo para poder vivir. A Pachamama la has ofendido, las cosas ya no son reales. En este mundo que se encuentra casi podrido, lleno de seres irracionales. Solo me importa mi lucha diaria, junto a mi gente revolucionaria, que te ha venido a cantar, que te ha venido a contar lo que nadie te canta. El tiempo de revolución, mi gente se levanta al tiempo para poder vivir. Tiempo de revolución, mi gente se levanta al tiempo para poder vivir. El campo está abandonado, el campesino ya no quiere sembrar, el mundo está intoxicado y tú no quieres explotar. Basta ya por la Pachamama, basta ya. Respeta este mundo es real, con humanos que siguen la visión del león de Judá. Escuchábamos en la apertura de Ojo con los Medios el grupo León de Judas, el tema Tiempo de Revolución. Esto viene directo desde la hermana República del Ecuador a Ojo con los Medios. Bienvenidos a una nueva emisión aquí por el Avia Yala Televisión en esta jornada de martes, y ya mismo nos vamos a hacer una comunicación vía Skype con el comandante Salari, que está en Cochabamba porque hoy hubo reunión bilateral Venezuela-Bolivia, Evo Morales, Nicolás Maduro, así que vamos con la información calentita sobre lo ocurrido en la jornada de hoy en la Yacta. Efectivamente, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están en Ojo con los Medios? Está picante el programa hoy, ¿no? Y ahí hay cositas, aparecieron cositas interesantes para contar, demanda marítima, lo que usted nos traiga desde Cochabamba, más información caliente sobre el Brasil, alguna cosita de Argentina. Hablando de Brasil, una buena para Dilma. 1-0 Brasil a Venezuela en 45 segundos del primer tiempo. Y bueno, hablando de eliminatorias, Ecuador en el estadio de Atahualpa de Quito le ganó 2-0 a la selección de Bolivia, viajó un agua terrible en el estadio, no se podía prácticamente jugar. Uruguay le ganó 3-0 a Colombia. Argentina iba 0-0 hasta ahora con Paraguay ahí en el Defensores del Chaco. Y después, a último turno, Perú-Chile, lindo partido en Lima. El clásico del Perfecto, Pacífico. eliminatorias sudamericanas que esperemos no despierten una ola de chauvinismo como la última Copa América que se realizó en Chile. Bueno, estuve hoy acompañando la reunión bilateral, como usted decía, doctor, y confirmamos que la agenda de Ojo con los Medios está en lo correcto. Vio cómo se refirieron, o cómo se refirió el presidente Maduro a la situación en Brasil, que parece un poquito más liberada hoy tras una decisión de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, que paró, bueno, ese intento de impeachment en el Parlamento. Veremos cuánto. Dijo que no es conducente, veremos qué pasa en estos días. Perfecto. Pero si usted ya me empezó con la reunión bilateral que hubo hoy, le hablo obviamente de un clima distendido entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Evo Morales. Hacía rato que no se juntaban en una bilateral así, charlaron por casi 2 horas, durante casi 2 horas, hablaron de cooperación en el ámbito militar, hablaron de una agenda de cara al 2025, a los 200 años de Bolivia. Antes de estar aquí en esta bilateral, Maduro había mencionado que también mantuvo una reunión importante con el presidente de Cuba, Raúl Castro. También me parece que el presidente Maduro está haciendo una especie de relanzamiento de algunas cuestiones bilaterales que por cuestiones internas ha tenido un poco fuera de agenda en los últimos tiempos. Pero ¿qué le parece si empezamos hoy repasando lo que dijo Maduro sobre Chile? Perfecto, vamos entonces a... Sobre Brasil, perdón.
Perfecto, vamos a la nota entonces, querido director Wilson, a la número 14, porque en el marco de la bilateral que se realizó entre Venezuela y Bolivia se refirió a la situación de Brasil. Hemos visto la situación en Brasil con mucha preocupación y alarma. Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación. Y bueno, vamos a iniciar un conjunto de consultas, ¿no? Porque parece anunciarse en el Brasil con una nueva modalidad un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular, los movimientos progresistas que se han levantado. ¿Cuánto ha costado que se levanten los movimientos populares y sean gobierno del pueblo y para el pueblo en nuestro país? Y hay una arremetida contra todos los procesos progresistas. Nosotros no vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de Estado en Brasil, ni en ningún lugar de América Latina y del Caribe. Ni nos vamos a dejar maniatar, tapar la boca. No, nosotros vamos a hablar con voz clara y abierta para apoyar al movimiento popular y al pueblo de Brasil. Bueno, ahí veíamos la preocupación del presidente Maduro, hablando también en nombre de los países del ALBA, atentos y alertas por la situación en Brasil. Quédate porque en el próximo bloque vamos a hablar largo y tendido y con muchas noticias y tapas de prensa interesantes. Así es, hay que repasar y vamos a hacerlo. Las últimas noticias que llegan desde Brasil son muy importantes. Evidentemente que esto genera un clima de preocupación regional, sobre todo en el bloque de países progresistas, por los intentos desestabilizadores. Yo me confundía antes a Brasil con Chile. Tenía que nombrar a Brasil y dije Chile. ¿Por qué? Ayer también lo dijimos en Ojo con los Medios. Yo le dije, ¿se acuerda desde acá? ¿Quiénes estarán agarrando la cabeza después de la conferencia de los pueblos por el cambio climático aquí en Cochabamba? Y decía la Cancillería chilena. ¿Qué pasó estas horas? Sí, efectivamente hubo enojo por el pronunciamiento que dio la cumbre del cambio climático de Cochabamba a favor de una salida soberana al mar para Bolivia, también por la mención que hizo el presidente Nicolás Maduro sobre este tema y el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, así que hubo enojos entre algunos diputados, entre algunas personalidades de la política en el país trasandino. Bueno, empecemos el repaso de portadas y notas sobre este tema, si le parece. Vamos, andiamo con la primera, querido Wilson. Algunos periódicos de aquí de Bolivia han dado cuenta justamente de esta situación. En este caso, el Diario dice que la declaración de Tiquipaya da apoyo a la demanda marítima en La Haya. Y se refiere, bueno, obviamente a los pronunciamientos de los políticos, pero también de las delegaciones incluida la de Chile, que estuvieron en Cochabamba y apoyaron esta salida soberana al mar para Bolivia. Perfecto, vamos a la que sigue, si le parece, Radio Bio Bio de Chile. Aquí tenemos a este portal chileno. Diputados manifiestan su molestia por apoyo de mandatarios a la demanda boliviana. Así que las repercusiones han llegado al otro lado. Edwards, Tadrudo y otros diputados se han enojado muchísimo y han pedido que Cancillería manifieste y exija explicaciones a los países que se pronunciaron. Así es, y pronto habrá una visita, le cuento, de Michelle Bachelet, porque se pronunció Maduro ayer de manera muy tajante, pero también hizo una referencia el presidente Rafael Correa, y esto le ha generado un cortocircuito también con Cancillería chilena. Parece ser que Michelle Bachelet estará próximamente en Quito, y bueno, el canciller Muñoz dijo que iba a haber una respuesta tajante a el apoyo. Ya es la segunda vez, ¿se acuerda que la otra vez Correa hizo una declaración más explícita aún? Y obviamente ya sabemos, y hablamos siempre, ¿no?, con los medios,
de toda la atención y cómo siguen tan de cerca la Cancillería chilena, cualquier dicho que haga un funcionario en cualquier país de América Latina sobre la demanda marítima boliviana. Y no solo a nivel presidente, hacen el seguimiento de cualquier tipo de declaración y apenas suceden estas, si fuera el caso de apoyo a Bolivia, genera la reacción inmediata y los llamados, a veces se hacen públicas los reclamos y a veces son por vía diplomática, ¿no? Sí, sí, y en general la mayoría de esos reclamos o enojos de Cancillería chilena con aquellos países o embajadores que se pronuncian ya sea de manera explícita o no tanto sobre el tema, siempre hay llamados y advertencias. Así es. Rebotó mucho también en los medios la declaración de Heraldo Muñoz diciéndole a Nicolás Maduro que no se compre el traje de baño. Y hay algo que me llamó la atención. ¿Se acuerda que primero lo dijo Chávez y lo repitió Maduro ayer, el tema del deseo de bañarse en una playa boliviana en el Océano Pacífico? Pero vio que Heraldo Muñoz, a mí me parece que hay una enorme preocupación en Chile y alguna cuestión subliminal ahí que subyace, ¿no? Dice, no se compre el traje de baño todavía, dijo. Eso es más, Y me parece que eso es para el diván, me parece, para Sigmund sí, Freud eso, me el parece que fallido. sí. Todavía. Y a Ese veces to- el subconsciente traiciona el lenguaje de los humanos. pero ese todavía ahí implica que hay una aceptación de la legitimidad de la demanda boliviana. Tal vez estoy haciendo un análisis muy fino, pero lo dejo ahí, se lo dejo a usted para que piense del otro lado también. Sí, yo creo que es más un fallido que lo podemos analizar en el orden de la psiquis, más que de una aceptación. Creo que Chile está completamente cerrado, lo hemos visto, y con el tema de la demanda esto se ha encriptado aún más en cuanto a dar algún tipo de acceso. Yo creo que ya va a estar complicado, digamos, que haya algún tipo de aceptación de esa legitimidad del otro lado. Perfecto. Vamos a la siguiente etapa del deber que también me llamó la atención hoy acerca de lo que hablábamos ayer de la contratación de un equipo de historiadores, de una empresa por parte del Estado chileno para hacer comunicación en la causa marítima. Fíjate lo que publica el deber. Chile opta por estrategia más precisa y pedagógica, es el titular del deber, que ilustra con un saludo entre el canciller Muñoz y el vocero de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa. ¿Se acuerda que yo le dije ayer qué van a decir los historiadores contratados por el Estado chileno? ¿Que Bolivia invadió Chile? Ujú. ¿Cómo es la política pedagógica que va a implementar ahora Chile? ¿Qué nos van a explicar o qué le van a explicar a la comunidad internacional? Yo creo que la explicación va a venir por el lado de que el acuerdo de la Confederación Peruano-Boliviana de Mutua Defensa implicaba un riesgo para Chile y que a esa confederación se quería unir Argentina, por lo cual Chile iba a quedar cercado por esos tres países. Para mí, esa va a ser la argumentación. Bueno, en esa misma línea estaba pensando yo. Tal vez nos equivoquemos y tenga que ver con el respeto por el Tratado de 1904, que argumentan ellos. Pasa que ese argumento es el que han venido esgrimiendo todo el tiempo, diciendo que lo que Bolivia quiere hacer es modificar ese tratado, y ya la Corte le dijo que la demanda boliviana no se refiere al Tratado de 1904. Creo que sería un error seguir transigiendo sobre ese punto. Coincido, pero no, creo que hay que prestarle muchísima atención a este tema, ¿no? Ujú. Sobre cuál es la historia que va a tratar de contar Chile ahora, me parece que es un dato clave. Sí, porque el tema Bueno, pedagógico y comunicacional es importante. así es. A propósito también de lo que comentábamos de la entrevista de Heraldo Muñoz con Radio Fides, CNN Chile hizo un informe al respecto. Más o menos, ¿qué dijeron? Sí, señalaron, bueno, cuál fue la posición pusieron un fragmento de la entrevista, dijeron que esto es parte de la política comunicacional
que es como el paso inicial, y también hubo repercusiones y pusieron también declaraciones de miembros del gabinete sobre esta intervención de Heraldo Muñoz. O sea que sí generó ruido. Vamos a ver qué dicen en Chile. Sí. El canciller Heraldo Muñoz finalmente concedió a una entrevista a un medio boliviano, específicamente a la radio Fides. Esta entrevista se vuelve un tanto polémica, ya que recordemos esta semana había sido invitado ya a dar una entrevista a la televisión estatal en Bolivia, que él había aceptado en primera instancia, pero luego la condicionó a que debía realizarse acá en nuestro país. Escuchemos el detalle de las palabras del canciller Heraldo Muñoz a la radio Fides. Creo que aquí hay una cuestión que me parece inconducente, que si se plantea una demanda cuyo objeto es la cesión de soberanía, me parece que es inconducente a la definición de acceso soberano, cuestión que no fue respondida por parte de Bolivia. Lo que llama mucho la atención, porque dice que esa definición que en el derecho internacional no es tajante, se va a discutir ahora en el fondo, lo que será muy interesante porque llamó mucho la atención, por lo menos a nuestros abogados, que en los alegatos de Bolivia, en la segunda tanda de alegatos, se hablase de algo que no se había hablado antes, de una zona especial. ¿Qué es eso? A esta hora, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, continúa en estos diálogos ciudadanos en Conchalí con dirigentes de la nueva mayoría, y fue en esta instancia, en el punto de prensa, donde se refirió a esta entrevista del canciller a la radio boliviana. Le entregó todo el respaldo a las palabras del ministro de Relaciones Exteriores y además señaló que esta entrevista era parte de la estrategia comunicacional, del país frente a la demanda boliviana en La Haya. Escuchemos las palabras del vocero de Gobierno. Así es, efectivamente. Esta mañana le dio una entrevista, no me acuerdo el nombre de la radio, y es parte, por cierto, también de los esfuerzos que hace nuestra Cancillería porque nuestra mirada, nuestra visión respecto de este juicio sea conocida incluso en Bolivia, que había sido algo que no había ocurrido. No habíamos tenido hasta ahora ningún interés por parte de medios de comunicación bolivianos en entrevistar a nuestro canciller, como sí ha ocurrido en cambio en Chile, no uno, sino que varias veces, así que nos parece muy bien y es parte también del esfuerzo comunicacional que está haciendo la Cancillería en ese sentido. El ministro vocero de Gobierno entonces recalcaba la importancia que tiene esta entrevista en un medio boliviano, ya que no se había realizado con anterioridad, y también estábamos a la espera de mayores reacciones por esta entrevista, sobre todo considerando que iba a ser inicialmente con televisión estatal boliviana, cosa que aún está pendiente. Bueno, ahí veíamos el informe de la CNN en Chile con un palito inicial al canciller Heraldo Muñoz diciendo que primero había dicho que aceptaba gustoso la invitación de la televisión estatal boliviana para ser entrevistado, pero que luego lo condicionó a que eso ocurra en Chile. Bueno, me parece que si yo tengo una causa justa que defender y me invitan a un medio de comunicación a hacerlo, obviamente que voy a ir corriendo, ¿no? Si no vino a Bolivia con todas las opciones que le dieron, me parece que hay ahí también algún análisis que hay que hacer más profundamente. Ya pasaron varios días, pero bueno, me llamaba la atención en esta nota de CNN, estaba pensando eso mientras escuchaba las repercusiones. Y además el secretario general de la Presidencia de Chile dijo que esto es parte de la política comunicacional nueva que está implementando Chile para que se conozca su causa. Dicen que es importante que se conozca en Bolivia y lo pone como un punto inicial. Veremos si esto es así o ha sido casualidad, porque si no habría que preguntarles si quienes gestionaron la entrevista fueron la Agencia Nacional Fides o fue la propia Cancillería chilena. ¿Y quién lo hizo dentro de la agencia Fides? No vamos a ampliar esa valoración. La respuesta, para quienes conocen un poco la conformación interna de los medios, es obvia, pero no vamos a andar peleándonos por ahí. No sea malo, no sea malo. Bueno, vamos a ver. Baltasar Garzón también dijimos, ¿se acuerda que ayer dijimos, bueno, les habrá molestado un montón? Y efectivamente tuvo mucha repercusión la declaración en favor de Bolivia y reprochando la actitud de Chile del ex juez
español que tiene una influencia mediática tan importante, ¿no? Desde que básicamente promovió el juzgamiento del ex dictador Pinochet. Vamos a una pequeña declaración de 1 minuto y un poquito más de Baltasar Garzón. De momento la Corte Internacional de Justicia está dando la razón a Bolivia y creo que no tendría sentido prolongar estas posiciones o esta posición tan cerrada de Chile para algo que creo que acercaría mucho más a ambos países. Son países hermanos y sobre todo que daría posibilidad de un desarrollo muy importante para Bolivia. En Chile hay voces de que se tendrían que salir de la Corte Internacional de La Haya. Siempre suele ocurrir cuando a uno no le dan la razón, pues no se siente cómodo, es lógico, ¿no? Pero es prácticamente inviable salirse del único organismo judicial entre Estados o jurídico entre Estados que existe en Naciones Unidas, como es la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, no sería comprensible. Ha habido casos de confrontación de derechos entre diferentes países y al final se cumplen esas sentencias y es lo que da confianza a los ciudadanos. Para eso existe, precisamente, para dirimir las contiendas entre los Estados. Ahí vemos a seguramente uno de los jueces más mediáticos de la escena internacional, en este caso reclamándole, pidiéndole a Chile que no sea tan inflexible con sus posiciones y que se siente a negociar con Bolivia, más teniendo en cuenta que la Corte Internacional de Justicia ya se expidió respecto a su competencia. Así es. Importantes declaraciones, lo volvemos a resaltar, aprovechando también que yo estoy acá en Cochabamba y estuvimos haciendo la cobertura de esta cumbre. Muy importantes las declaraciones que se están logrando en el ámbito internacional sobre el apoyo a la demanda marítima boliviana, y esto, una vez más, lo ponemos sobre la mesa. Estén por seguros ustedes que nos ven, porque nos llegan comentarios muchísimas veces de ámbitos diplomáticos, que esto molesta muchísimo a la Cancillería chilena. ¿Te parece que hagamos un corte y nos metamos en el tema Brasil, que también, como presentábamos hoy en Ojo con los Medios, está bien calentico? Sí, y nos vamos con parte de una campaña que ayer te prometimos que íbamos a iniciar en Ojo con los Medios, que es: si Argentina puso a Juan Azurduy por Colón, ¿por qué no podemos poner a Tupac Katari o Bartolina Sisa por Colón aquí en el Prado? Y ya lo hizo Venezuela, con Guaycaipuro en lugar de Colón allí en Caracas. Así que nos vamos a ir al corte con esta nota del Hispan TV del amigo y compañero Marco Salgado respecto a estos cambios de vientos que hay en América Latina. Guaycaipuro es el símbolo de la resistencia indígena contra la conquista española en esta parte del Caribe latinoamericano. Desde hoy ocupa el lugar que durante un siglo fue del conquistador Cristóbal Colón. Un símbolo de lucha, un símbolo de la resistencia indígena que en efecto incluso Guaycaipuro simboliza eso. No solamente por su capacidad histórica de lograr aglutinar a todas las tribus indígenas, fue precisamente el país donde hubo la mayor resistencia contra la colonización. No fue una casualidad, es porque este señor, ese sí es un héroe para nosotros. Guaycaipuro lo hizo. Ali fue uno de los que hace 11 años en este mismo lugar derribaron la estatua de Cristóbal Colón. Nosotros decidimos un día, aprovechando la resistencia indígena, hacerle un juicio, porque fue un juicio. Un juicio con abogado, tuvo su defensor, tuvo su acusador y fue juzgado, pues. Y nuestro veredicto fue tumbarla, derribarla. Ellos aseguraron que la instalación de Guaycaipuro, así sea una década después, reivindica aquella acción de derribar a Colón, aunque aseguran que queda mucho por hacer para reivindicar la resistencia indígena. Pero yo lo veo más bien como una victoria del pueblo en lucha. Como ese pueblo en lucha que se decidió ese día a tumbar a Colón, y creo que está muy bien que Guaycaipuro hoy esté aquí, en esta parte de la ciudad. Pero mejor sería que las escuelas que se llaman Diego de Lozada se dejaran de llamar Diego de Lozada. Y mientras Caracas amanecía con nuevo monumento, en el cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, muchos llegaron a recordar el Día de la Resistencia Indígena.
Bueno, justamente porque siendo el Día de la Resistencia Indígena, la resistencia palestina también es emblemática. Es importante que cualquier resistencia en el mundo se identifique con esta causa. Dirigentes de los indígenas de Venezuela recordaron y agradecieron a Hugo Chávez. Solamente con la llegada de la revolución y con la llegada de Chávez es que nosotros fuimos parte de la nación. Por eso el día de hoy no solamente venimos a ofrendar a nuestro comandante Chávez, no solamente venimos aquí a solidarizarnos o a cumplir con un juramento, no, venimos más bien a agradecer. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Segundo bloque de Ojo con los Medios, y como lo prometido es deuda, vamos a meternos con la situación en el Brasil, con los intentos que hay por parte de la oposición de derecha y medios de comunicación hegemónicos para tratar de acortar y de que el mandato de Dilma Rousseff se termine antes mediante un golpe parlamentario, con también involucramiento del Poder Judicial, así que está complicada la cosa, comandante. Sí, ¿será que usted me permite hacer una pequeña digresión antes de ir a Brasil? Por supuesto. Para hacer una parada en Buenos Aires. Claro. Porque hoy hubo un reconocimiento que nos llamó la atención al embajador de Bolivia en Naciones Unidas, Sacha Llorenti. Exactamente. Hubo una resolución por parte de la Cámara de Diputados. Podemos ir poniendo esa fotito de justamente. Poneme la foto 2. Ahí está. El embajador Sacha Llorenti, en diputados. Lo que hubo, comandante, es un proyecto de resolución 5.388 de diputados que expresa el reconocimiento a la labor del representante del Estado plurinacional en Bolivia ante las Naciones Unidas, embajador Sacha Llorenti, en favor de los nuevos principios básicos de procesos de reestructuración de deuda. En este proyecto de resolución se destaca el liderazgo y conducción de Sacha Llorenti, que logró que 135 países votaran a favor de la reestructuración de la deuda y contra los fondos buitres, su labor al frente del G77 más China, y en ese marco el liderazgo de Bolivia y del presidente Evo Morales en este entramado complejo y contra estos capitales especulativos que se han ensañado contra muchísimos países de África, de América Latina, incluido también de Europa. Tuvimos un año fuerte, doctor, en este proceso de integración tan rico entre Argentina y Bolivia, ¿no? Que me parece el hito es la estatua de Juana Zurduy en la Casa Rosada, ¿no? Sí, exactamente. Y me parece que se han instalado debates en los organismos internacionales que antes no estaban, y ponerle un límite a los capitales especulativos, ponerle un límite a las apetencias imperiales, es muy importante para un mundo que es bastante inestable, digamos, en muchas regiones y en muchos aspectos. Bueno, se nos escapó por ahí un abrazo para el embajador Sacha Llorenti y su labor contra los fondos buitres en el seno de ONU, que es muy importante, reconocido ahora por el Congreso argentino, no es un dato para nada menor. Se me escapó, a ver si nos da tiempo en la semana, entre tantas noticias. Hay una columna que salió en Clarín sobre el 12 de octubre y la estatua de Juana Zurduy, que es terrible, que la escribió el periodista Osvaldo Pepe. A ver si, no sé, si mañana la repasamos un poco, porque realmente las resistencias que se generaron por el tema Juana Zurduy fueron muy fuertes, y el 12 de octubre siempre salen algunos compañeros que están mucho más cerca de los colonialistas que de la independencia. Pero bueno, comentario aparte, nos vamos a Brasil, aunque está todo relacionado de alguna manera, ¿no? Sí, está vinculado porque justamente a estos sectores, ya sean mediáticos, ya sean políticos, empresariales, judiciales o especulativos, le molesta los cambios y la inclusión social que en general han logrado los procesos de transformación en América Latina. Hablando de esto, vamos a nuestra primera portada, que tiene que ver con la situación en Brasil. Correo Brasiliense. Ahí vemos, Dilma organiza su tropa para barrer el impeachment. El impeachment es el intento de juicio político
en el Congreso brasilero, así que, bueno, organizándose también la tropa propia, porque eso es necesario cuando quienes arrecian del otro lado tienen poder. Sí, y hoy hubo una decisión fundamental, doctor, que es que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no sé si se llama exactamente así, en Brasil estableció que eran necesarios 2/3 de la Cámara para llevar adelante el juicio político, con lo que quebró la posibilidad de que, por lo menos hasta ahora, se pueda consolidar este juicio político. Sí, exactamente. Pretendían una mayoría simple, lo cual me parece que estaba viciado de la nulidad de ese intento, porque obviamente para decisiones de tal magnitud se necesitan mayorías especiales. Menos mal que me equivoqué en mi análisis de ayer, cuando dije que la plana mayor del Poder Judicial estaba a favor del golpe, ¿no? Y que por lo menos hay algún sector Y pasa que no, que... por ejemplo, como en Argentina, como en países de esas características, no podemos, digamos, pintar de un solo color a poderes tan complejos como es el Poder Judicial. Hay, digamos, hay sectores que juegan para un lado, para el otro, es complejo. Así es, así es. Pero bueno, menos mal que hubo ahí un salvavidas de último minuto. Vamos a ver cuál es la evolución. Tenemos que hablar también de un personaje que es Eduardo Cunha, que era aliado del Partido de los Trabajadores y este año se dio vuelta, ¿no? Exactamente, él es el PMDB, que es, digamos, podemos decir que es el partido más estructurado desde la recuperación de la democracia en Brasil, siempre participando, siendo aliado de casi la mayoría de los gobiernos, en este caso es aliado del Partido de los Trabajadores, tiene muchos ministerios, incluso en la última reestructuración ministerial, ganó respecto al PT, que perdió 3 ministerios que tenía, y Eduardo Cunha está jugando de manera complicada contra su supuesto aliado de gobierno. A ver, vamos a ver una portada y te contamos un poco más quién es este personajillo. Cunha analiza el pedido de impeachment contra Dilma. El portal MEM analiza que esta es una complicada semana para Dilma, porque se puede votar en la Cámara este impeachment. Bueno, ya vemos que no les va a resultar tan fácil, veremos cómo continúa la semana. En principio, como usted decía, 1-0 para Dilma hoy. Bueno, y este Cunha, que habíamos dicho era aliado del gobierno, se dio vuelta y ahora está haciendo una alianza, valga la redundancia, o ambas alianzas, con Aécio Neves, que es quien fue derrotado por Dilma en las últimas elecciones. Exacto. Pero el pequeño dato es que aparece súper involucrado en casos de corrupción, lo que genera... por el lado del partido de Aécio Neves, liderado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, cierta resistencia a esta alianza estratégica, ¿no? Se están juntando muchos gatos en la misma bolsa para tumbar a Dilma. Exactamente, y bueno, me parece que acá el hilo conductor es la corrupción, y eso es lo que ha pasado. Observamos en la próxima etapa justamente a Eduardo Cunha y este acto, digamos, tan certero en otras épocas y tan vinculado a los sectores neoliberales. Fíjate lo que dice la tapa esta. Brasil de fato, que quiere decir Brasil de hecho, la Procuraduría General de la República confirmó la existencia de cuentas bancarias a nombre de Cunha en Suiza. Bueno, Suiza es el paraíso fiscal donde en general los políticos apátridas llevan su plata para no guardarla en su país, en general dinero sucio. Además, esta semana en una revista en Brasil se descubrió, digamos, una mansión, la manera ostentosa en la cual vivía también la mujer de Cunha y él, o sea que esto también, digamos, ha golpeado a la oposición. Sí, fíjate que la paradoja de acá, ¿no? Dicen, bueno, tenemos que tumbar a Dilma porque el gobierno del PT es pura corrupción.
y que el líder o uno de los líderes que pretende tumbarla, porque diría que los dos principales son Cunha y Aécio Neves, pero este Cunha aparece, como usted mencionaba, en otros casos de corrupción escandalosos, ligados también a la estatal Petrobras. O sea, es bien complejo el tema. Por ahí leía, usted hablaba de una mansión y la mujer de Cunha, que con la plata de Petrobras, la mujer de este compañero había recibido clases de tenis en su spa de Miami. Exacto, el uso de dineros públicos, dineros de todos los brasileros en este caso, para, digamos, lujos personales. Es muy grave, creo que es uno de los peores actos de corrupción que se pueden cometer en este caso, ¿no? Utilizar la plata del pueblo para apetencias personales. La próxima portada que tenemos es de nuestros queridos amigos de Bella. ¿No le parece que la veamos después del corte? Dale, vayamos al corte, por favor. Y a la vuelta continuamos con este bloque especial de Brasil. Y bueno, el rol de los medios de comunicación, la derecha en el intento de voltear al gobierno del Partido de los Trabajadores. Último bloque de Ojo con los Medios, estamos aquí analizando como siempre el rol de los medios de comunicación, intento de derrocar a los gobiernos progresistas. Lo analizamos con el comandante Salari, que nos trajo hoy mucha información interesante desde Cochabamba, desde la cumbre del cambio climático, el encuentro bilateral Bolivia-Venezuela. Así que seguimos con eso, comandante. Neta, ya habíamos prometido una portada de la revista Bella. ¿Qué dicen en esta ocasión, doctor? ¿Cómo se están portando con Dilma? No, porque con Evo ya vimos, ¿no? Obviamente son la punta de lanza de los intentos desestabilizadores. Esta es la última edición de la revista, salida hace muy poquitito del horno allí en Brasil, y la revista Bella en su tapa ya marca tendencia y fíjese de qué manera. ¿Por qué caen los presidentes? Es la pregunta que se hace Bella en su tapa. Vemos a Dilma en un contraluz en las sombras con gesto adusto, una foto de perfil que lo dice todo. Ajá, ¿y cómo es la interpretación? La interpretación es que los presidentes caen porque tienen baja popularidad, porque son presidentes que son demagogos, y porque son un desastre en la economía. Estas son Pero perdóneme, ¿a qué se refiere con qué significa caen en este caso? ¿Cae la imagen o porque son derrocados? No, caen de que se dejan de ser gobernantes. No dicen que son derrocados, obviamente, sino que... ¿Y cuáles son? ¿Pero a quién se refiere? ¿A la historia de Brasil con Collor de Mello, no sé? No, lo que se refiere es que los presidentes están perdiendo prestigio, digamos, que caen en las encuestas, que caen en la consideración popular. Y pone entonces se refiere al ámbito regional. Claro, Correa, Michelle Bachelet. Exactamente, y dice que los gobiernos populistas, el problema que tienen es que son un desastre en la economía, que son demagogos, que son autoritarios y que justamente, digamos, esas características hacen que sus pueblos los terminen odiando, digamos, eso, obviamente al estilo Bella. Para mí ese es un titular de mala leche, digo. En realidad está incitando al derrocamiento de los presidentes progresistas. Por supuesto, claro, esa es la característica de Bella, de su perfil derechista, su perfil anti-procesos de cambio en América Latina, que siempre en sus tapas busca desestabilizar. Bueno, vamos a ver si no estamos exagerando con el tema de la campaña mediática, ¿no? No, creo que los titulares que hemos visto han sido claros y me parece que en la nota que vamos a ver a continuación de Telesur, ahí marcan cómo Lula y Dilma son parte del foco del ataque de los medios de comunicación en Brasil. Dale, Telesur.
La estrategia de desestabilización de los sectores conservadores de Brasil y los conglomerados mediáticos ha recrudecido. Esta vez, con el apoyo del presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, quienes vienen intentando vincular a la presidenta Dilma Rousseff y al líder popular Luis Ignacio Lula da Silva a los escándalos de corrupción de la estatal petrolera Petrobras, e insisten en que las dificultades económicas que actualmente atraviesa Brasil son producto de las políticas de ayuda a los más desposeídos impulsadas por ambos líderes. Pero, ¿qué está detrás de este pedido de destitución o impeachment de la presidenta brasileña? Según analistas, los objetivos a corto plazo son erosionar el gobierno de Rousseff, detener la democratización mediática, criminalizar al Partido de los Trabajadores PT y atacar la popularidad del presidente Lula para frenar su posible candidatura presidencial para el 2018. En cuanto a los objetivos a largo plazo, está su interés en retornar a la agenda neoliberal, el desmonte de las políticas sociales, privatizar las empresas estatales, incluida Petrobras, retirar a Brasil de la UNASUR y la CELAC para socavar la integración latinoamericana y detener la alianza de los BRICS. Estas intenciones son evidentes, pues recientemente el senador José Serra del partido opositor PCDB mencionó que deberían dividir al conglomerado de Petrobras en diferentes empresas y luego vender una parte de esta importante empresa brasilera. Por otra parte, en cuanto al desmontaje de las ayudas sociales, el senador del PCDB, Cássio Cunha Lima, declaró en febrero que pretende acabar con el programa social Mais Médicos, programa que hasta la fecha suma 63 millones de pacientes atendidos en las zonas más desposeídas de Brasil. Frente a la desestabilización, la presidenta Rousseff llama al diálogo entre todos los sectores del país. Bueno, ahí teníamos el informe de Telesur sobre esta corporación, esta unión de justamente ambas corporaciones, la mediática y la política de derecha, para no solo terminar con el PT, sino con sus conquistas sociales. Bueno, estaba pensando qué sucia que es la política, ¿no? Más allá de ideologías. Porque me parece que si le criticamos al gobierno de Dilma, que tiene casos de corrupción, que no las ha combatido correctamente, que están involucrados, no sé, si lo hace la hermana Teresa de Calcuta, ok, está bien. Pero si lo hace Eduardo Cunha, que tiene a su mujer jugando al tenis en Miami con plata de la empresa estatal Petrobras, ¿cómo puede ser? Y creo que es un poco lo que charlábamos un poquito, que se acepta como si fuera parte de su ADN, que la derecha puede corromperse, puede aprovecharse de los dineros del Estado, y a la izquierda no se le perdona eso porque justamente en su ADN viene, digamos, el combate a la corrupción y la promesa de austeridad en la vida privada y en la vida pública. Pero me parece súper paradójico que quien promueve el juicio político de la presidenta esté a su vez hipermezclado en escándalos de corrupción. No sé, realmente me cuesta entenderlo. Y más allá de que la corrupción obviamente impregna a todo el espectro político, sea izquierda, derecha o lo que fuera. Hay un problema enorme, más allá de los intentos de desestabilización, con la corrupción en todos nuestros gobiernos progresistas. Y hay que combatirla mejor para que no se generen o no haya caldo de cultivo para estas desestabilizaciones. Sí, y además hay que demostrar que se combate esa corrupción, se persigue a quienes la realizan y que no hay impunidad. Creo que eso sería importante. Meta, vamos con el analista Beto Almeida en otra declaración. 44 segundos para Telesur. Que não cheguem ao final, aunque não tenha número suficiente de parlamentares para aprovárselo, isso por si solo significa permitir um campo para especulações do dólar, da economia, de criar um caldo de cultura que os meios de comunicação fazem o trabalho que dá o suporte para o sistema judicial, para essas ações parlamentares que querem dizer que Dilma não tenderia a legitimidade. Não, a legitimidade está dada, não há provas cabales de irregularidade da presidenta Dilma, pero há um chantaje político que os parlamentares se negam a dar presença, a dar quórum dentro do plenário para votar.
Interesante esta mirada, porque dice que por más que los votos no le den, lo que están intentando es generar un caldo de cultivo que genere inestabilidad política y económica en Brasil, mostrando que Dilma es incapaz de pilotear esta tormenta, pilotear la crisis económica del petróleo y por lo tanto llevar a Brasil a un mejor destino. Bueno, si esta es la estrategia, podemos decir que ya la lograron. Y siendo un poco malo, ¿no? Pero han logrado deslegitimar al gobierno enormemente. Recordemos que Dilma ganó las elecciones hace un año, ¿no? La segunda vuelta, ¿no? Sí, ganó la en segunda vuelta, sí, hace poquito. Pero me parece que igual a veces la derecha confía demasiado en los poderes fácticos y se olvida del poder de los movimientos sociales, del poder de la calle, el poder de la protesta social, ante situaciones de estas características y obviamente ante lo que implica un golpe de Estado en un continente como América Latina. Creo que deberíamos hablar con nuestro amigo André Takahashi, aunque no sé si lo podemos molestar tan seguido, para que nos cuente un poco cómo está ese equilibrio social, ¿no? Porque mucha gente ha salido a protestar contra Dilma, mucha gente salió a apoyarla, Dilma tuvo que cambiar sus alianzas para poder seguir manteniendo la gobernabilidad. Estos son datos que también deberíamos contarle a la gente que sintoniza Ojo con los Medios, que son muy importantes. Sí, sin duda. Es compleja la situación, me parece que en ese sentido no hay que subestimar a lo que implican movimientos sociales como el Partido de los Trabajadores, la CUT, el Movimiento Sin Tierra, los movimientos Sin Techo. Hay movimientos muy fuertes y con mucha historia de lucha en el Brasil que no van a permitir que la derecha se alce con este premio tan fácilmente. Bueno, y por ahí también estaba dando vueltas un spot del Partido de los Trabajadores contra el golpe. ¿Sabe qué incidencia o si tuvo una amplia difusión este spot? Y la CUT, el PT tiene su propia televisión y lo ha difundido abiertamente. Es breve y digamos, indaga y pregunta a la sociedad brasileña sobre cuáles son sus opciones políticas ante lo que se está viviendo. Tiene su llegada, hay que ver cuál es su incidencia. Veámoslo. Uma pergunta para todos os brasileiros. Os políticos que querem desestabilizar o governo estão pensando no bem do país ou em si mesmos? Estão interessados em beneficiar a população ou só querem tirar proveito da crise? Afinal, quem garante um caminho mais seguro? Um governo eleito democraticamente ou aqueles que querem chegar ao poder custe o que custar? Bueno, ahí teníamos el breve spot sencillo del Partido de los Trabajadores, que es el último que ha sacado a través de su televisora, la televisora del PT, y en el cual le pregunta a la población qué quiere, si apoyar un gobierno legítimo o a políticos que pretenden beneficiarse a sí mismos, que tienen intereses personales y que quieren derrocar un gobierno que fue votado por el pueblo y que ganó legítimamente en las urnas. Bueno, doctor, es momento de despedirnos y vamos a recordar la impronta de algunos manifestantes, que son muchos, ya lo confirmamos con fuentes de Brasil, que salen a las calles con mensajes nefastos realmente, y lo vamos a repasar ahora. Ahora, no perdamos de vista también la perspectiva de lo que sucedió este año. ¿Se acuerda que empezamos con el suicidio o el asesinato del fiscal Nisman y la desestabilización que le generó eso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Tuvimos en 2015 la corrupción que mantiene muy débil al gobierno de Michelle Bachelet. Tuvimos la desestabilización generada por movilizaciones contra Rafael Correa en Ecuador muy fuerte. Nosotros mismos viajamos a Venezuela y registramos el proceso de desestabilización, también con todos los problemas internos que tiene cada país, que son inherentes a sus procesos, pero también la inestabilidad que está generándose en Venezuela. Tuvimos después el caso de Concipo, que generó de manera inesperada un remesón político en Bolivia. Y ahora este tema de Brasil. Son un montón de países, ¿eh? Y sí, los intentos desestabilizadores son aparte de todos los colores. Creo que lo que ha aprendido
la derecha y bueno, quienes allá en el norte también participan de esto, es que hay que adaptarse a la complejidad de cada país y desde ahí tratar de desestabilizar. Bueno, para prestar atención a lo que está sucediendo y para prestar atención también a cometer la menor cantidad posible de errores y mantener la legitimidad lo más en alto posible para que no existan los caldos de cultivo para que vengan estas cuestiones. Le mando un abrazo desde Cochabamba. Un abrazo grande, comandante, lo estamos esperando aquí en La Paz por estos días y nos vamos con esta preocupante mirada de los sectores opositores en las marchas contra Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores. A esto es a lo que hay que estar atento. Ojo con los medios. ¿Cuáles son los objetivos de la manifestación hoy? Limpar o Congresso, melhorar o país, acabar com essa corrupção e tentar eliminar o comunismo da face da terra. Pinochet foi um cara que ajudou a salvar o Chile de uma escravidão. E aí depois vieram os comunistas que sobraram e transformaram Pinochet no bandido. Pinochet é um herói pro povo chileno. Não tem, o petista é um cara bastardo. As pessoas que estão aqui querem fim desse governo, fora Dilma Rousseff, fora Foro de São Paulo. Estamos cansados do comunismo no Brasil. Por isso estamos aqui defendendo a nossa pátria com amor e dedicação. Porque somos patriotas e lutaremos para enfrentar esses comunistas até o último suspiro de nossas vidas. A solução é voltar a um governo sério que foi de 64. O governo sério de 64 foi dos militares. A intervenção constitucional das Forças Armadas, sai a Dilma e todos do poder. Vai limpar. Nós temos que querer o exército no poder, a polícia no poder. Novamente poderes das Forças Armadas para quê? Para que elas possam novamente trazer a paz ao Brasil. Olha, nosso objetivo é acabar com o comunismo no Brasil, tá? Tá para ser implantado pela presidenta Dilma Rousseff. Ela, acho que nem, eu não tenho certeza, mas nem brasileira essa mulher. Eu ouvi dizer que ela é até búlgara, tá? La bandera imperial de Brasil. ¿Cuál el motivo? La primera. ¿Cuál el motivo? Pues que es la primera bandera de Brasil, la que siempre queremos tenerla tendida.